próximo panel, que es medios energéticos distribuidos en una nueva distribución para Chile, que lo modera José Luis Carballo, que ya está en pantalla, director de Asesol y presidente del Comité de Distribución. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Espero que todos me escuchen bien y claro. Bienvenido a este panel de conversación. Bienvenido a todos los que nos están escuchando por las distintas plataformas. Como dijo Marcela, hoy día nos juntamos a conversar sobre medios energéticos distribuidos en una nueva distribución para Chile y procedo rápidamente a presentar a nuestros invitados y nuestros invitados adicionales que podemos ver ahí con Sergio. Primero que todo, tenemos a Marco Peirano, que es el jefe de división de Mercado Eléctrico del Ministerio de Energía, a Alejandro Navarro, que es director de SISTEC y profesor de Sistemas de Distribución y Redes Inteligentes de la Universidad de Chile, y también pertenece al Centro de Energía de la misma casa de estudio. También está con nosotros Jimena Oviedo, que es socia directora de la consultora IESD, y anteriormente trabajó como jefa de unidad de procesos y modelos tarifarios en la CNE. Y Sergio Barriento, que es gerente general de la consultora Sur Energía, y previamente trabajó por casi 17 años en distribución, 14 en Chilquinta y 3 en Saesa Frontel, en diversas áreas, en regulación, planificación. También quería señalar que invitamos a la Asociación de Empresas Eléctricas, pero por problemas de agenda no pueden participar hoy. Será para otra ocasión. Así que el que tiene más experiencia en distribución hoy día es Sergio, así que ahí van a ir algunas preguntas en esa índole. Solamente para el housekeeping de la conversación, algunas reglas para que las tengamos claras y también la gente que nos está escuchando pueda tenerlas claras. Tengo un set de preguntas para cada uno de ustedes. La idea es darnos 3 minutos para responder cada pregunta. Yo sé que es poco tiempo, pero siempre es bueno para practicar el poder de síntesis. Al final de cada ronda, vamos a tener 2 rondas, vamos a dejar unos minutos para alguna réplica o algún comentario adicional que cada uno quiera hacer. Y si nos queda tiempo al final, vamos a cerrar con una pregunta abierta para todos, para responder a libre disposición. Antes de entrar en las preguntas, quería poner un contexto para poner una línea respecto de a dónde vemos nosotros los medios energéticos distribuidos y por qué es tan importante conversar sobre ellos. La semana pasada, el The Economist presentó un artículo bien resumido, el 30 de marzo, para los que quieran buscarlo, donde decía que el costo de las baterías de litio ha caído un 98% en 30 años. 98% es harto, 30 años también es harto. Pero lo que me llamó la atención es que lo que hay detrás de ese estudio es un paper que vamos a compartirlo en el chat, así que se los voy a pasar a Marcela por interno. Es un paper de la Sociedad Real de Química que junta mucha información, homogeneiza información histórica respecto de las bajas de precios de las baterías de litio y de sus mejoras, y da una conclusión que llama mucho la atención y que es bien impactante y que llama a prepararnos, que dice que lo que han visto en información pasada subestima la real baja de costos de batería que podríamos tener y subestima también las mejoras que podrían venir en el futuro. Es decir, si nosotros tenemos una expectativa que el full potencial de las baterías de litio como agente en distribución venga, por dar un ejemplo, en 5 años más, quizá está en 2 años más. Entonces estamos obligados como sociedad a prepararnos a que la regulación se adecue, a que los incumbentes se adecúen y los nuevos entrantes también sepan posicionarse en este negocio nuevo. Lo peor que nos puede pasar es que nos pille la tecnología. Entonces, con ese contexto, quería partir haciendo una pregunta a Marco, y seguramente hay varios que tienen la misma inquietud. Por diversos motivos, Marco, entre los que se encuentra, por supuesto, la pandemia y algunas prioridades legislativas, el proyecto de ley de portabilidad se puso en pausa. Así al menos lo leímos en algunos medios. Y como dijo algún profesor, esto yo no lo digo yo, fue un poco más radical y dijo que estaban fojas cero.
Por ende, también quedan en esa condición los proyectos de ley de medios energéticos distribuidos y de calidad de servicio. Marco, ¿qué podemos esperar en los próximos meses respecto en particular del proyecto de ley de medios energéticos distribuidos? Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas los asistentes, los que nos ven en este evento, y agradecer a ACESOL por la invitación a este panel, saludar también a Sergio, Jimena y Alejandro, que me acompañan en el panel, y obviamente a ti, José Luis, y darle las gracias por la pregunta, porque yo creo que en el último tiempo efectivamente ha habido harto ruido, han salido hartas opiniones respecto del proyecto de ley de portabilidad, entonces yo creo que es bueno aclarar que el proyecto no está suspendido, no se ha retirado, el proyecto se encuentra en tramitación ahora en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, continuará su avance una vez que se concluya la votación del proyecto de biocombustibles sólidos, que más que nada por un tema de la cercanía del invierno parecía urgente poder discutirlo para que pudiéramos ver las mejoras que aporta ese proyecto en este invierno. Y en relación con el proyecto de medio energético distribuido, nosotros, como ya lo hemos dicho, contamos con un proyecto muy avanzado. Estamos afinando los últimos detalles y esperamos poder iniciar su discusión lo antes posible en la medida de que en el Congreso vayamos viendo los espacios para poder hacerlo. Pero yo quiero aprovechar de quizás, y en el contexto que tú mencionabas del desarrollo de MED, de recordar un poco cuáles son las mejoras que aportan ambos proyectos, el de portabilidad y el de MED, al desarrollo de los medios energéticos distribuidos. Entonces, primero, el objetivo de lo que en su momento era la reforma completa de la distribución, que nosotros seguimos entendiendo que hay que hacer una reforma en varios aspectos y que tiene que centrarse en aportar al proceso de transición energética y a la modernización de la red. Tiene que buscar habilitar nuevas alternativas para los usuarios de la red y permitir participación más activa en el mercado energético y sobre todo promover la generación distribuida de manera eficiente para el sistema. Entonces, bajo ese prisma, yo solo quiero recordar que el proyecto de ley de portabilidad sí tiene muchas mejoras asociadas a los medios energéticos distribuidos, más que nada en lo que respecta a los modelos de negocio y las habilitaciones que tendrían estos medios para después poder participar en el mercado. En particular, con la incorporación de la comercialización, por ejemplo, un PMGD puede vender su energía a clientes regulados, puede venderlo a uno o varios, porque puede también hacer agregación de demanda, puede tener espacios mucho más amplios para implementar soluciones tipo ESCO, y de esa manera nosotros creemos que ya el proyecto de ley de portabilidad genera bastante beneficio para un desarrollo más amplio de los medios energéticos distribuidos, habilitando todas estas alternativas de negocio. Y por otro lado, el proyecto de MED se enfoca más que nada en, primero, dar una definición más amplia de qué son los medios energéticos distribuidos y cómo se conectan a la red. En ese sentido, creemos que es bueno, por ejemplo, en el caso del autoconsumo, pasar de una definición que está asociada a la capacidad instalada a más bien una definición que esté asociada a la inyección de energía para permitir un mayor desarrollo del autoconsumo. Se permite también el traspaso del mecanismo de net billing al de PMGD, entendiendo que son las mismas instalaciones y que no sería necesario empezar todo un proceso de cero una vez que un proyecto de un tipo quiera cambiarse al otro. Se incorpora también la definición de microred para que puedan empezar ya a operar en nuestras redes. Y sobre todo, yo creo que donde están los mayores aportes tienen que ver en los procesos de conexión. Primero, en lo que respecta el proceso de conexión a la red de distribución, tratando de desarrollar un proceso en que puedan participar más de un proyecto de manera de reconocer las sinergias que se generan entre ellos y no tengamos la situación actual en que se amplía la red una y otra vez y finalmente cuando uno ve el tren de inversiones que se hizo se da cuenta de que si hubiese hecho una gran inversión al principio hubiese sido mucho más eficiente. Entonces, estamos apuntando en esa línea para mejorar el proyecto, el proceso en cuanto a la conexión a los sistemas de distribución y además estamos trabajando fuertemente para que haya una mejor coordinación entre la expansión de las redes de transmisión y distribución, entendiendo que ya se están viendo algunos cuellos de botella, sobre todo los sistemas zonales, entonces queremos habilitar distintas medidas que permitan que hayan espacios para que esos cuellos de botella se resuelvan lo más rápido posible. Yo creo que eso es lo principal y sobre todo tratando de respetar los 3 minutos para que podamos entender en qué están los proyectos y qué es lo que contenía cada uno. Gracias, Marco. Muchas gracias. Y perdón por lo catete con los 3 minutos, a ver si al final podemos también dejar holgura, porque si quedamos con buen tiempo podemos seguir explayándonos en cada uno de los temas. Alejandro, hola.
Ustedes en el Centro de Energía y tú también en una cooperación con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería han estudiado súper en profundidad los medios energéticos distribuidos, ¿cierto? ¿Cuál es a su juicio el real potencial de instalaciones fotovoltaicas detrás del medidor, ya sea autoconsumo, net billing, pequeñas, residenciales, medianas, industriales, y otras frente al medidor, que son los que conocemos, los PMGD? Ojalá nos pudierais dar algún número para entender las magnitudes en megawatts. Y también una segunda pregunta es, ¿qué beneficio ven ustedes que entregan los medios energéticos distribuidos, tanto directos, en ahorro, en menores pérdidas en eficiencia, como en otros indirectos, como puede ser la creación de empleo? Es súper alta pregunta para 3 minutos, pero intentemos quedarnos en 3 minutos, y si queda tiempo, lo dejamos para el final. Ya, pues entonces lo primero es agradecer la invitación, saludo a todas y todos que nos están escuchando y a los que están acá compartiendo el panel. Y efectivamente me siento como candidato presidencial para tratar de decir las cosas en 3 minutos de la franja, así que voy a tratar de hacerlo. Efectivamente, el contexto que tú planteabas al principio del Economist y de que esta es una realidad que nos vamos a enfrentar más temprano que tarde es evidente. Si uno ve el outlook de vehículos eléctricos, por ejemplo, del IEA, ve que de aquí al 2030 vamos a tener que subir a 74 millones de vehículos eléctricos o 140 millones de vehículos eléctricos de un parque que hoy día simplemente 5 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. Entonces, una realidad masiva que va a pasar sumamente en el corto plazo. Australia, por ejemplo, hoy día tiene 1 de cada 4 casas tienen techos solares. Hoy día en Chile tenemos algo así como 7.000 instalaciones residenciales y tenemos 6 millones o 6 millones y medio de puntos de consumo. No sé hacer esa división rápido, pero 7.000 sobre 6 millones es un número mucho más chico que 1 sobre 4. Entonces, efectivamente hay mucho para avanzar. ¿Qué es importante acá entonces? ¿Qué fue lo que tratamos de hacer en este estudio con el Instituto de Sistemas Complejos? Que es un estudio liderado por Daniel Olivares de la Universidad Católica de Chile, pero que ahora está en la Adolfo Ibáñez, y con 2 ingenieros súper buenos, el Nico Lobo y Cristian Villalobos, los quería mencionar. ¿Y cuál es la idea de este estudio? Lo que queríamos hacer es tener una herramienta que efectivamente nos permita comparar preliminarmente este trade-off o compromiso que existe entre lo centralizado y lo descentralizado. Muchas veces escuchamos a muchos incumbentes decir, necesitamos avanzar en, por ejemplo, mucha más generación solar en el norte, centrales de gran tamaño, pero esas centrales de gran tamaño vienen asociadas con un costo relevante, que son las expansiones de transmisión, que cada vez son más difíciles de hacer, etc. Y por otro lado, también vemos incumbentes diciendo que el futuro tiene que ser distribuido, descentralizado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es decir, efectivamente, como todo en la vida, no es 100% descentralizado, no es 100% centralizado, y efectivamente debemos tratar de encontrar ese equilibrio óptimo. Ese es el ejercicio que nosotros tratamos de hacer a través de una planificación de optimización, y para no aburrirlo y contarle, efectivamente no era 100% de uno y 0 del otro, ni 0 del uno y 100% del otro. Lo que llegamos es que efectivamente al 2040, algo así como el 40% de la capacidad instalada total tenía que ser de recursos distribuidos entre media tensión y baja tensión. Eso en números, lo anoté acá en mi torpedito que me acordaba, son algo así como 7 gigawatts de generación distribuida entre media tensión y baja tensión. Media tensión 5 gigawatts, baja tensión 2 gigawatts. Entonces, efectivamente, son números gigantes si los estamos comparando con los niveles que tenemos hoy día de adopción, particularmente residencial. Y solamente la última pregunta, o la última parte, es qué otras cosas podíamos ver de este ejercicio. Es que probablemente una de las cosas que nosotros no evaluamos y que le podría dar aún más valor a lo distribuido es el aporte que va a tener esto en la resiliencia del sistema. Probablemente las casas y las comunidades, cuando incorporan generación distribuida y hacen esa inversión. Después la pregunta siguiente, cuando pase lo que decía José Luis en un principio de la disminución de las baterías, va a ser, ¿y si aumento la confiabilidad de mi sistema poniendo más almacenamiento? Entonces, además de tener este trade-off que al menos va a ser un 40% de generación distribuida, ese número podría crecer si aumentamos el efecto de la disminución de precio de la batería. Para cerrar la respuesta es simplemente, claramente esto no es de blanco y negro, siempre la vía está en los grises, y lo que queríamos mostrar con esta herramienta es que efectivamente hay un potencial gigante que lo muestra el estudio, pero no solamente lo muestra el estudio, lo muestra la experiencia internacional, 1 de cada 4 casas en Australia tiene paneles solares, y lo muestran los requerimientos que vamos a tener como sociedad al incorporar más vehículos eléctricos,
para enfrentar la crisis climática que todos queremos, espero, ganarle. Súper, Alejandro, gracias. O sea, el The Economist no es una noticia aislada, es algo que se ve por todos lados y qué bueno que tengamos estudios acá en Chile que vayan demostrando eso en la misma línea y que no estamos aislados. Jimena, ahora te quería hacer un par de preguntas. Una pregunta, un poco tu opinión, por supuesto, y la experiencia que tienes en tarificación, bueno, hoy en estudio y antes en tarificación en la CNE, porque tenemos que dar señales de precio, ¿cierto? O sea, aquí nos movemos oferta-demanda, pero ¿qué señales de precio se deben dar o cómo se debería tarificar este nuevo servicio eléctrico con la entrada de los medios energéticos distribuidos? Y con nuevos actores, con nuevos servicios. Es una pregunta súper amplia, pero ¿qué opinión tienes respecto de cómo se debería abordar, cómo se le asigna el precio correcto para que la señal sea concreta? Sí. Espero me escuchen bien. Sí. Sí, ya, perfecto. Oye, en primer lugar quiero dar las gracias por la invitación a CESOL a ser parte de este panel, a los panelistas que me acompañan y a la audiencia. Con respecto a tu pregunta, José Luis, creo que en el fondo me voy a tomar un poco de lo que dijo Marco. Y Marco dice, bueno, estamos habilitando, estamos permitiendo que esto se genere. Pero creo que esa habilitación tiene que ir de la mano con incentivos, no solamente para la integración de los MED, desde la lógica de cómo les vamos a remunerar los servicios que entregan, que como también lo dijo Alejandro, no son solamente servicios asociados a la inyección de energía o venta de energía, sino que pueden ayudar a la confiabilidad, a la resiliencia del sistema, a través de los agregadores de demanda, también entregar soluciones que pueden hacer inclusive tener efectos en el mercado marginalista. Pero creo que lo que falta discutir hoy día es cómo vamos a permitir finalmente que las empresas distribuidoras vean a los MED como una alianza, que los vean como parte de que vienen a ayudarlos a solucionar el problema y que son una parte integral, por tanto, del segmento de distribución. Y yo creo que ahí lo primero que habría que hacer que tiene que ver con la tarificación es generar incentivos para las empresas distribuidoras. Hoy día no tenemos incentivos que permitan que exista una conexión ágil, que exista una conexión oportuna, y como muy bien dijo Marco, hoy día el mayor problema que tenemos es el que llega último paga, ¿no? No hay señales de localización en las redes de distribución. Yo creo que a través de una planificación de las mismas se tienen que dar señales de localización donde sea más óptimo finalmente que existan estos recursos. Y creo que ese es el paso uno. Y siento, opinión personal, que los proyectos que hoy día se están legislando no están abordando esas materias y creo que es algo que tenemos que avanzar. Y en particular, en relación a los temas de qué deberíamos remunerar los MED, yo creo que los MED deberían ser, como muy bien, o son parte de la solución a la carbono neutralidad, al abastecer la nueva demanda, y también a reemplazar en cierta forma infraestructura de red. Y por tanto no solamente se les debería remunerar por la energía que inyectan al sistema, sino que también por todos estos otros servicios que prestan y que los pueden prestar no solamente al segmento de distribución, sino que al sistema en su conjunto. Yo creo que tenemos un tremendo desafío por delante, un desafío que a lo mejor estamos abordando un poco tarde, y que vamos a tener que generar una regulación finalmente que sea más dinámica y más flexible. Estamos integrando nuevos modelos de negocio que se están desarrollando a nivel mundial. Si uno mira todos los otros mercados, también están en prueba y error de qué modelos de negocios, cómo remunerar, cómo deberían ser los costos de conexión, si se deberían sociabilizar o no. Y por tanto, para ser parte de este cambio, yo creo que tenemos que buscar la forma de que la regulación hoy día sea más bien en base a principios y de cierta flexibilidad y autonomía
a la comisión o a otra institución, en el fondo, para que pueda ir direccionando el mercado de una manera más rápida. Eso, espero haber respondido la pregunta. Súper, súper, gracias. No, sí, la verdad que las preguntas son bien complejas para responder en 3 minutos, pero súper buen, Vannis. Gracias, Jimena. Sergio, trabajaste muchos años en distribuidora, principalmente en Chilquinta, y las distribuidoras lamentablemente no pudieron estar hoy. Es parte fundamental del puzzle, es el incumbente. ¿Cómo crees tú que debe cambiar el rol de la distribuidora en este escenario con más generación distribuida, con más competencia, donde uno espera que el monopolio sea solamente en operar la red? ¿Cómo crees que se deben adaptar y adecuarse a esta nueva distribución con la dificultad más grande, que es que después de decenas de años trabajando de una misma forma? ¿Cuál es tu opinión al respecto, un poco en base a tu experiencia de haber estado dentro de empresas distribuidoras? Ok, primero, ¿me escuchan? Un poco despacio, pero sí que se puede hablar más fuerte. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ya, ok. Bueno, primero, gracias a CESOL, a los organizadores por la invitación. Saludos a panelistas, nos hemos visto, nos conocemos bien. A ver, gracias por la pregunta. No es fácil responderla en 3 minutos. Tú quieres que mire varios años para atrás y algo para adelante. Así que si me paso, te devuelvo algún tiempo en la siguiente pregunta, ¿ya? Veamos. Oye, en la introducción que haces, José Luis, al panel, muestras un escenario en que el almacenamiento, ¿no es cierto?, podría ser un habilitante que libera a los clientes del monopolio de redes, ¿ya? Pero déjame hacer una introducción a tu introducción. Yo creo que hay otro escenario de largo plazo que puede ser más inquietante, y no solo para la distribuidora, sino que para el sistema. En Suecia, en el año 2017, un ingeniero jubilado de la industria de la refrigeración instaló en su casa, cerca de Gothenburg, un sistema de energía para operar full off-grid, fuera de la red. ¿Ya? El sistema que instaló él consiste en 20 kilowatts en paneles fotovoltaicos en Suecia, baterías para almacenar 144 kilowatt-horas, 13 kilowatts en paneles térmicos, un electrolizador, un estanque para almacenar 12 metros cúbicos de hidrógeno a 300 bar y una celda de combustible de 5 kilowatts. Se fue en la bola este ingeniero, ¿ya? Él ahora anualmente produce 22.000 kilowatts de electricidad, 6.500 kilowatts térmicos, 3.000 metros cúbicos de hidrógeno, de los cuales usa 2.200 en invierno para producir electricidad y calor con la celda de combustible. Y otros 800 metros cúbicos de hidrógeno los usa en su auto a hidrógeno. Él fabrica todos sus requerimientos de electricidad, calor y combustible. Solo necesita energía solar y agua. Y desecha el medio ambiente, agua y oxígeno. ¿Qué tiene que ver este ejemplo con el rol que tú me preguntas de las distribuidoras o qué tendrían ellas a qué adaptarse? Con el ejemplo que yo menciono, que es un escenario extremo a analizar, ¿ya? En que los consumidores finales tienen acceso a este tipo de tecnología y en forma masiva. Y probablemente comparables con las alternativas de red. A mí no me parecería razonable, ¿no es cierto?, conversar este tema argumentando que el que yo acabo de colocar no es posible pensarlo en el largo plazo, o que sencillamente es imposible que sea masivo. Yo quiero recordar aquí que en el año 2010-2011, yo me incluyo, pensábamos que era imposible que la generación fotovoltaica quedase al alcance del cliente pequeño y mediano, ¿ya? Que nunca sería competitiva con la electricidad de la red. Y vemos que pasaron apenas 10 años y la generación fotovoltaica es más económica que estar conectados a la red para los clientes no residenciales. A mí, en lo personal, no tengo muchas dudas de que sea competitiva para los residenciales por ahí por el año 2030 o cerca. En el largo plazo, ¿no es cierto?, para que el ejemplo off-grid anterior se masifique,
¿Cuál será? ¿30 años? ¿20? No, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que los científicos e ingenieros están trabajando para que ese plazo sea lo antes posible. En ese escenario, una fracción importante de los consumidores adoptando la posibilidad de generar electricidad, ya sea on-grid o off. ¿Cómo cambia el rol de las distribuidoras y a qué deberán adaptarse ellas? Lo primero y evidente es que la distribución solo consistirá en la inversión y operación de redes eléctricas. Y más importante aún, en mi opinión, también en los sistemas que permitan administrar flujos bidireccionales en media tensión, con la generación fotovoltaica y almacenamiento de transporte. Ojo, que ya existen soluciones comerciales a pequeña escala, pero que con la regulación adecuada, no me cabe duda que permitirán resolver problemas de distribución tal como los conocemos. Es un gran desafío para las distribuidoras y a partir de este es que puede encontrarse cuál es su rol en el futuro. Lo que sea comercialización u otras cosas, en mi opinión, no distribuidora. Que el nuevo rol de las distribuidoras tendrán la capacidad económica de migrar a soluciones más autónomas. 40 años, ellos seguirán obteniendo su energía desde las redes distribuidoras. Posiblemente con contratos similares a los que conocemos hoy día, solo que yo espero que mejor diseñados. Y finalmente, y para consumidores, al doble rol de consumidor, también tendrá efectos en los sistemas de transmisión. Ya no será posible suponer una curva que crece, permite, ¿no es cierto?, la generación de electricidad más el almacenamiento de los consumos y en el largo plazo incluso podría reducirla, revertirla. En este escenario será cada vez más necesario que el costo de los sistemas de transmisión se asigne a quienes efectivamente usen cada parte de tales sistemas, distinguiendo entre grandes consumidores, generadores y consumidores en distribución. Desde el punto de vista de los clientes pequeños y medianos, no parece muy razonable que los sistemas de transmisión necesarios para el suministro de grandes consumos lo paguen solo parcialmente a estos últimos. Yo espero, hace algunos meses estuvimos en el proceso de actualización de la Política Energética 2050, ¿ya?, donde uno de los capítulos era sistemas eléctricos inteligentes y el nuevo rol de los usuarios de energía, que en el informe final veamos algún tratamiento de estos temas. Si me pasé, sorry. O sea, te comiste tu segunda ronda, don Sergio, pero bueno, ahí vamos a ver si quedamos con tiempo disponible, así que si no, bueno, ya, dejamos para la ronda final. Pero gracias, Sergio. La verdad es que el ejemplo que hay puede ser visto como un extremo, pero esas cosas son las que pueden pasar en la medida que sea más accesible la tecnología. Entonces, hay que prepararse para eso. Voy a seguir avanzando con las preguntas de manera que si nos queda tiempo y ustedes anotaron alguna réplica que quieren hacer alguno de los panelistas, la hagamos al final para que podamos repasar todo. Marco, ya lo comentó Sergio, lo comenté al principio y ya se empieza a ver en la conversación. Tomando en consideración esto que suena en la semana pasada en el The Economist, que están bajando de precio más de lo esperado la batería, mejorando eficiencia. Y esto podría llevar a que si no modificamos la regulación, a que pase algo como lo que contó Sergio, que los consumidores instalen por su cuenta paneles y baterías. ¿Tú no crees que esto pone presión a modificar la regulación lo más pronto posible? Yo, desde mi opinión personal, creo que no sería bueno, o más bien sería terrible, que la tecnología pille a la regulación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, José Luis. Mira, yo primero, y tomándome de los antecedentes que tú nos entregabas al principio, yo creo que ya tenemos varias experiencias en que hemos visto en que la realidad supera las proyecciones. O sea, que
que siempre creemos que en tal momento va a haber una penetración masiva de paneles, de electromovilidad, de batería, y resulta que cuando ya empezamos a recorrer esos tiempos nos damos cuenta que llegan antes de lo que esperábamos. Entonces, yo me esperaría que aquí pudiera pasar algo similar. Y en ese sentido, quizás lo importante es que nosotros vemos es que hoy día queremos dividir quizás en 3 aspectos el desarrollo de proyectos en general, MET, y en este caso de proyectos asociados a almacenamiento. Primero, están las exigencias técnicas que tienen que cumplir los proyectos, exigencias de seguridad, que quede claro qué es lo que se puede conectar. Principalmente esto está asociado a la normativa técnica de la SEC. Y ahí tenemos una noticia que efectivamente estuvimos trabajando hace un tiempo en un desarrollo de un piloto y nos dimos cuenta que era necesario definir ciertas normativas, en la mayoría de los casos ocupando referencias internacionales, y estamos trabajando en el desarrollo de un instrumento que esperamos que esté listo a finales de este año, a inicios del próximo, que lo va a elaborar la SEC, y donde se van a establecer los requerimientos específicos para que puedan instalarse y cumplir con requerimientos de seguridad los sistemas de almacenamiento. Entonces, ahí tendríamos cubierto lo que para nosotros es quizás lo básico, que es cuáles son las exigencias técnicas que tienen que cumplir cualquier instalación que se conecte al sistema. Después vemos que hay un elemento que tiene que ver con los procesos de conexión, no solo la parte administrativa, sino también, y mucho de lo que hemos hablado ahora es de cómo reconocer los costos y beneficios que generan estos proyectos y que eso pueda ser lo más eficiente posible. En ese sentido, tenemos un procedimiento que hoy creemos que se tiene que perfeccionar, por eso estamos haciendo cambios en el proyecto de ley de MET, pero en general creemos que con este mismo documento que está elaborando la SEC se pueden hacer las especificaciones necesarias, principalmente de los equipos de protecciones y todo lo necesario para no que la instalación en sí sea segura, sino para que su operación en conjunto con el sistema eléctrico sea seguro. Entonces, en ese segundo punto también, este documento que va a sacar la SEC nos permitiría complementar lo que le falta al procedimiento actual, obviamente pensando que la mejora al procedimiento completo viene más bien a través del proyecto de ley. Y por último, que lo hemos dicho siempre y yo creo que en todos los seminarios se menciona, que los sistemas de almacenamiento pueden prestar múltiples servicios y la idea es que puedan acceder a esas prestaciones y puedan obtener los ingresos para que la inversión sea rentable. Entonces, en ese sentido, de nuevo, con el proyecto de ley de portabilidad se habilita la posibilidad de que estos sistemas puedan acceder a otros modelos de negocio. Y ahí sí, con el proyecto de ley de MET se incorpora lo que quedaría pendiente, que es más que nada cómo se pueden entregar servicios de red, que no está cubierto en el proyecto de ley de portabilidad y que sí estaría cubierto en el proyecto de ley de MET. Y quizás tomándome ahí de las palabras de Jimena, yo estoy de acuerdo en lo que ella señala, de que la regulación tiene que ser más dinámica y flexible y que tiene que establecer principios. Entonces, eso es lo que nosotros justamente buscamos en nuestras propuestas. No dejar amarrado un procedimiento que quizás hoy puede ser una solución que veamos factible, pero que quizás en 5 años más no lo es. Entonces, dar hoy día los principios de lo que creemos que son las soluciones adecuadas hoy, pero dejar espacios para que esas soluciones vayan cambiando en el futuro. Y eso se hace a través de la regulación secundaria, que son los reglamentos y normas. Entonces, por eso nosotros creemos que nuestros proyectos de ley sí abordan los problemas al nivel que tienen que hacerlo, que es a nivel de principio, y las soluciones más de detalle, que es lo que tenemos que trabajar, y estamos de acuerdo con Jimena, tienen que abordarse en otros instrumentos que puedan tener la flexibilidad para ir modificándose y perfeccionándose con el tiempo. Yo creo que con eso, de alguna manera, abordo lo que para nosotros serían los 3 ejes que hay que analizar al momento de ver cómo se desarrollan estos proyectos de medios energéticos distribuidos. Gracias, Marco. Bien, Mateo, ahí con tu tiempo, así que súper bien. Alejandro, vuelvo contigo y quizá para escarbar un poquito más en lo que nos comentaste del estudio que hicieron. Tengo hartas preguntas acá, son 3 minutos, así que en resumen, un barniz general, ese potencial de 7 gigawatts, 5 en media tensión y 2 en baja tensión, ¿cuáles son los elementos más importantes que hacen falta hoy día para que en verdad concretemos ese potencial? Hace algún tiempo ya empezamos a ver cada vez más números también que vienen del Ministerio de Energía, el potencial, y uno se empieza a entusiasmar con el nivel de penetración. Pero si pudiera priorizar algunas cosas, ¿qué falta, qué necesitamos para que ese potencial se concrete y no sea potencial, sino que sea una realidad? Esa pregunta sí que es general, así que vamos a ver cómo la responde en corto tiempo. Ya, efectivamente voy a partir también de lo general a lo particular. Entonces,
yo creo que ahí separaría la respuesta en dos partes. La primera, de manera global, yo creo que todavía no estamos tan conscientes de la crisis climática que estamos enfrentando y por tanto muchas de las personas cuando hacen la evaluación de si poner un panel solar o no, o comprarse un vehículo eléctrico o no, etcétera, todas esas externalidades negativas que están asociadas al business as usual, a seguir haciendo lo que estamos haciendo y no cambiar nuestros patrones de consumo, nuestros paradigmas de consumo, eso de todas maneras nos está pegando hoy día. O sea, efectivamente tenemos que tratar de evitar el aumento de las temperaturas del planeta en 2 grados Celsius al 2050, o si no, efectivamente las consecuencias van a ser catastróficas y van a ser catastróficas para los más pobres, para los países más pobres y dentro de esos países para las personas más pobres también. Entonces esta idea como de hacernos cargo y ser conscientes de esa crisis climática creo que es relevante desde la perspectiva como personal, individual de nuestra responsabilidad. Eso como contexto, y eso hace que muchas empresas no estén haciendo todo lo que sea necesario para llenar sus techos de paneles solares, las fábricas, etcétera, de darse cuenta que efectivamente no solamente hay un valor económico, sino que hay un aporte al capital natural de nuestro país y del mundo en mejorar los problemas. Después ya bajando, si queremos hacer la bajada rápida, 3 derivadas y llegamos a el ejercicio de por qué esto no está pasando tal vez hoy día en Chile, yo creo que efectivamente, al menos en la distribución residencial o detrás del medidor, efectivamente los costos de inversión son altos. Si bien uno hace el ejercicio de planificación y hoy día a cualquier familia sí le conviene poner generación distribuida y efectivamente va a tener beneficios, ni siquiera considerando lo ambiental, solamente considerando como la ecuación de la abuelita, de ver que voy a estar ahorrando y puedo pagar esa inversión, las familias lamentablemente no tienen los recursos suficientes para hacer esa inversión. Les recuerdo la encuesta del INE del año 2020, el sueldo mediano de Chile son 401.000 pesos, o sea, el 50% de la población gana menos de 400.000 pesos, lo que quiere decir que no pueden fácilmente hacer una inversión de 3 millones o de 4 millones de pesos, hoy día ante igual cero, aunque eso en valor presente efectivamente sea conveniente para la sociedad y sea conveniente para esa familia en particular. Entonces, claramente lo que necesitamos ahí, en el corto plazo, es fortalecer los programas que ya existen, pero que deberían ser aún más masivos y más fuertes, como aquellos de créditos blandos, por ejemplo, del Banco Estado, que ofrece tasas bajas, pero no lo suficientemente bajas, y ahora, por ejemplo, con estos esfuerzos de política monetaria que ha hecho el Banco Central de inyectarle a la banca recursos frescos, esos recursos se podrían eventualmente aprovechar para proyectos renovables porque tienen esta doble ventaja de ser rentables económicamente hoy día, de eso no hay duda, pero además de aportar al capital natural del país y a mejorar la emisión y la calidad de vida, no solo de nosotros, sino que el resto de nuestros compañeros y compañeras de la humanidad planetaria. Entonces, efectivamente yo creo que hoy día hay un problema de acceso a esos créditos que son sumamente relevantes para todas las familias en Chile. Se está haciendo, pero hay que avanzar a mucha más escala con el proyecto, por ejemplo, de plataforma de casa solar, de Corfo y de la Agencia de Sostenibilidad Ambiental, también los créditos verdes. Hay que avanzar harto en eso porque hoy día es una buena idea, pero nuestras familias no tienen los recursos suficientes para poder hacer esos pagos de inversión en el corto plazo. Eso yo creo como resumen. Si puedo decir una sola cosita más, podría ser también aprovechar en este ejercicio de energía comunitaria, que también está en el reglamento, que también es una buena idea de la autoridad, pero que se podría profundizar, por ejemplo, al permitir autoconsumo comunitario. Hoy día una comunidad que es dueña de los paneles solares que están en su techo, por ejemplo, del edificio, no hace descuentos sobre la tarifa sobre el consumo de cada una de las casas que está abajo, sino que solamente sobre los gastos comunes, por ejemplo. Entonces, el techo de un edificio, de una cancha de fútbol, etcétera, podría tener autoconsumo comunitario y eso hace mucho más evidente los beneficios. Sin ir más lejos, solo un número de un artículo que estamos sacando ahora con un alumno, efectivamente el valor del autocomunitario, de lo comunitario, haría bajar por lo menos en un 40%, entre un 25 y un 40% los costos de inversión. Entonces, si tenemos una comunidad que puede tener autoconsumo comunitario versus una comunidad que no puede tener autoconsumo comunitario, a la de autoconsumo comunitario le sale entre 20 y 40% más barato el proyecto por unidad. Entonces, es importante también avanzar en eso.
Súper, es un buen elemento. Nosotros hemos conversado, Alejandro, y efectivamente el rol de lo comunitario uno lo ve en otras partes del mundo más desarrollado y uno se pregunta por qué no pasa acá. Así que esperemos que tomemos conciencia y vayamos acelerando y vayamos haciendo esos proyectos. Sí. En eso le podemos dejar un link a todos los que nos están escuchando, rescop.eu, que es un conglomerado de cooperativas energéticas a nivel europeo. Entonces hay mucha literatura de muchos proyectos y planes de negocio. En el chat que tenemos acá, escríbelo y nosotros lo compartimos a todos los que están escuchando. Excelente, gracias. Jimena, yo sé que te gustaría comentar muchas cosas, pero te voy a mantener en tu área de tarificación y me voy a colgar de algo que dijo Marco y que lo dijiste tú antes, que la regulación tiene que ser flexible. Durante los talleres previos a la presentación del proyecto de ley de portabilidad, se dejó un espacio importante a la discusión si el sistema de tarificación bajo empresa modelo es adecuado en un contexto de cambio tecnológico y nuevo entrante. El hecho concreto es que la energía distribuida con almacenamiento ya está llegando y eso significa una disrupción. ¿Es la empresa modelo lo que necesitamos? ¿Cómo se tarifica todos estos cambios con la empresa modelo actual? No sé si se puede, ahí por supuesto vos experta en esto, ¿cómo hacemos con algo que parece más rígido, algo que decimos que debe ser flexible? Sí, bueno, ahí me voy a aprovechar Primero quería comentarle algo a Alejandro. Dale. Sí, perdón, sí. Que tiene que ver con el fondo, con la realidad chilena, y yo creo que él tiene razón en eso. Para poder poner finalmente techos solares, tienen que haber campañas fuertes, porque inclusive las viviendas antes no estaban preparadas, y hoy día el MIMBU lo primero que hace para poder poner finalmente techos solares es ir a preparar estructuralmente las viviendas. Entendería que ese problema hacia adelante ya está subsanado, pero es parte de nuestra realidad y tenemos que ver cómo nos hacemos cargo para que finalmente esta penetración de techos solares principalmente se cumpla. Es cómo logramos a través de incentivos, de financiamiento, de otros mecanismos que estén en el Estado finalmente para poder poner estos techos, ojalá la mayoría de las viviendas. Eso, una cosa. Y yo creo que ahí falta un poco de coordinación, a lo mejor interministerial. Nosotros estábamos haciendo un estudio para el Ministerio de Energía y nos tocó entrevistar a los distintos actores, entre ellos el MIMBU, y ellos están muy interesados en poder integrar más esto, pero tienen dudas de cómo comunicárselo a la gente. Entonces yo creo que para poder tener una integración mayor falta una coordinación más bien a nivel de ministerios. Eso es una cosa. Y ahora, respecto a la tarificación, creo que esa discusión, lamentablemente, de si la empresa modelo el modelo está medio cerrado, ¿no? Yo entendería que el ministerio eso lo cerró con el proyecto de ley corta distribución, donde no modificó finalmente el esquema de remuneración de las redes de distribución. Pero creo que es algo que deberíamos finalmente cambiar o analizar, ya que necesitamos de nuevos incentivos, necesitamos el desacople. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desacoplar los ingresos de las empresas distribuidoras de la venta de energía. Tienen que tener a lo mejor una valorización fija de las redes y unos ingresos fijos. Tenemos que empezar a mirar las redes reales, en el fondo, si finalmente donde se conectan, donde se van a conectar los metros, donde se van a conectar la electromovilidad, es en la red real. Tenemos que ver cuál es la capacidad de esa red, planificar sobre esa red y generar incentivos de localización sobre esa misma red. Marco también recién lo dijo, nosotros no queremos ya que se hagan trenes de inversiones uno a uno y a lo mejor hacer una planificación más eficiente. Bueno, ahí necesariamente tenemos que volver a ir a las instalaciones reales, a la infraestructura real de la empresa, y sobre esa red poder planificar y crecer. ¿Cómo se tarificaría? Yo creo que
en base, o sea, si continuamos con la empresa modelo, vamos a tener que generar un mecanismo paralelo en donde, bueno, te fijo los costos a través de esta empresa modelo, pero después voy a planificar sobre la empresa real y ciertas inversiones finalmente de las voy a tener que remunerar por un periodo de tiempo, un sistema más bien como es el sistema de transmisión. Y ya lo otro sería finalmente irnos a un modelo distinto que no sea la empresa modelo, no sé si necesariamente sea Río, el modelo de valorización que queríamos ampliar. En Nueva York, por ejemplo, hay un modelo que es un poco más mixto, que ve un poco parte como la empresa de modelo y después le agrega como la mirada de las redes reales. Eso creo yo, en el fondo, con respecto a la tarificación. No sé si respondí. Sí, lo que pasa es que también ahondar mucho en si la empresa modelo que lleva 40 años en 3 minutos es complicado, pero al final yo lo que tomo es que así como está a secas, no se puede. No se puede, entonces hacer modificaciones a esta empresa modelo para que logre capturar y remunerar a quien corresponda los beneficios y asignar los costos, por supuesto, de los medios energéticos distribuidos. Así que por ahí es donde entiendo que quedan los tiros. Sí, José Luis. Mira, es que lo que pasa es que nos quedan pocos minutos, entonces no, pero es que no es de empresa modelo, súper cortito, es que quisiera pasar un mensaje porque se ha discutido harto del impulso que se pueda dar al desarrollo de generación distribuida y almacenamiento, entonces yo solo quería dar el mensaje que desde el Ministerio y en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad hay varios proyectos e iniciativas que están disponibles como Casa Solar, por la energía tu pyme, por la energía su empresa. En ella justamente lo que se busca es dar incentivos y apoyar la inversión de parte de usuarios residenciales de este tipo de instalaciones, de pymes también, y en algunos casos hay incentivos especiales para promover el desarrollo de estas instalaciones con almacenamiento. Así que eso era nomás dar el mensaje para que todos los interesados puedan meterse a esos programas y que vayamos creciendo en cuanto al desarrollo de medios energéticos distribuidos en nuestras redes. Súper. Como que vendió un anuncio, Marco, pero eso, no contestó la pregunta de fondo. Fue más rápido que los comerciales de la radio, pero se dio el mensaje. Sí. Oigan, nos quedan prácticamente segundos y intentamos abarcar muchas cosas en casi 50 minutos. La verdad es que el tema es para largo. Así que vamos a dejar aquí las preguntas. Voy a dejar igual la pregunta final que tenía para que se la lleven para la casa y la gente que nos está escuchando también se la pueda llevar, un ejercicio mental. Pero nos quedamos con varias cosas y yo creo que un resumen transversal es que hay una premura por realizar cambios. Vemos cómo se nos acerca esta avalancha de medios energéticos distribuidos a todo nivel, a nivel micro, casa, empresa, PMGD, y tenemos que adecuarnos, hay que adecuar hartas cosas que llevan muchos años y por ahí viene la dificultad de todo esto, o sea, es una disrupción mayor en el sistema, pero hay que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar afuera. Así que le agradezco a todo el tiempo, intentaremos hacer por Asesol algo dedicado a este tema, donde podamos hablar un poquito más largo. Ojalá en algún momento volvamos a algo más presencial. Y quería cerrar con un ejercicio, una pregunta para todos, y vamos a dejar respuestas abiertas para que se vayan para la casa y conversaremos en otro minuto. Imagínense que ustedes son ejecutivos de una empresa asiática y que están evaluando la compra de una distribuidora en Chile. ¿Cómo dentro de sus análisis incorporan el hecho que la distribución está cambiando, que va a cambiar la regulación, van a haber cambios grandes en los próximos años? Es decir, van a invertir millones de dólares en un negocio cuyas condiciones y reglas van a cambiar. ¿Cómo evalúa ese inversionista? La verdad es que la pregunta es súper amplia, pero en el contexto actual es bien relevante porque estamos viendo inversiones grandes en un escenario que está cambiando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que dejo la pregunta abierta, un poco para procesarla en los fines de semana. Y también quería terminar cerrando que, como dijo Marco, hay programas, pero en nuestra opinión
hay que meterle más, hay que meterle más. Yo creo que con lo que hay hoy día no es suficiente, hay que hacer un impulso súper grande, porque leanse el paper, la verdad es que la cuestión viene mucho más acelerada de lo que creemos y la verdad es que no nos puede volver a pasar lo que comentó Marco a veces, que es usual que nos pide la tecnología. O sea, la batería es un personaje que cambia las reglas del juego y los programas, lo que tenemos hoy día, no es suficiente y hay que meterle con todo para que capturemos todo ese potencial. Le agradezco a todos, Jimena, Sergio, Marco, Alejandro, ojalá podamos juntarnos de nuevo y ahondar un poquito más en todo este problema, que es un problema complejo. Sin ir más, los estudios previos lo hizo el Instituto de Sistemas Complejos. Esto sí que es complejo, entonces hay que ir tomando medidas radicales para tomar esto, porque si no va a pasar el ejemplo que hizo Sergio, donde la gente va a terminar instalando por su cuenta y ahí tenemos un problema. Así que le agradezco a todos y la verdad es que se ve muy entretenido el escenario para los medios energéticos distribuidos. Muchas gracias. 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 Chao, estén todos muy bien. Muchas gracias, Sergio, Marco. Que estén todos bien. Es muy interesante el panel.